Cuando ya me daba por vencido, cuando empezaba a creer con firmeza que Mías Benson había mentido o delirado, que no había tal país de tales árboles, cuando ya empezaba a ir y venir de un lado a otro de la tierra, como antes fui entre libros, alimentando mi curiosidad sobre los árboles, pensando que volvía a mi vieja obsesión sin saber la razón de la misma, llegó a mi rescate el marinero desdentado. Puede resultar irónico que hable de rescate si digo que cuando conocí a mi Salvador, él estaba perdido en una borrachera descomunal al fondo de un bar de mala muerte en la isla de los Pepinos. Yo había ido hasta allí para ver los árboles que se acuestan para dormir, pero el encuentro con ese hombre cambió mis intenciones y mi vida. Esta historia no sería esta historia si yo no hubiera entrado a ese lugar, si no hubiera fijado mi atención en las sonoras carcajadas, en la paradoja de su dentadura blanquísima y perfecta. Al principio mi interés radicaba en esos dientes que exhibía con estruendo y orgullo. Me resultaba extraño que todos en aquel sitio lo conocieran como el marinero desdentado. Yo lo miraba desde la barra, presidiendo su mesa, dueño absoluto de todas las historias. A veces la embriaguez lo vencía y pegaba la frente a la mesa y roncaba, pero volvía a la carga y yo esperaba que dejara salir sus risotadas para ver si faltaba al menos una de las 32 piezas. Pero no faltaba nada. En ese asombro estaba cuando lo vi poner su pierna de palo sobre la mesa y decir orgulloso: está hecha con madera del país de los árboles locos, un sitio del que solo regresan unos pocos. Siento que pasó una eternidad antes de que yo pudiera ser consciente de lo que había escuchado. Entendí que era la confirmación que buscaba desde que me fui de Princeton. Dos personas hablando de lo mismo lo hacían real. Era real entonces el sitio de la tierra donde mi vida entera tendría claridad. Busqué la manera de integrarme a la charla, esperé a que el marinero desdentado volviera a despertar, aproveché su sueño para mirar de reojo la extraña turbiedad de la madera de su pierna. Supe que por más que lo intentara, jamás conseguiría imaginar la manera como ese lugar me daría respuestas. El marinero desdentado alzó la cara, pero se veía tan borracho que parecía difícil que siguiera hablando. Algunos se levantaron y se fueron en busca de otras diversiones. Ocupé una butaca a su lado y le dije: disculpe, señor, quiero saber un poco más del país que ha mencionado. ¿País?, dijo él. ¿De qué país hablas? Deliras, muchacho. Hablo del país de los árboles locos. ¿De qué?, dijo el marinero desdentado con los ojos perdidos, alzando las cejas, tratando con ese movimiento de tener el rostro en alto. Del país de los árboles locos, insistí, paciente, convencido de que no sería fácil, pero también de que no había otra alternativa que esperarlo, procurar que saliera de su bruma de licor. El marinero dejó caer la frente sobre la mesa y empezó a roncar. Me sentí desconsolado. El mundo me pareció un lugar exageradamente grande, mi soledad exageradamente triste y la vida una cosa demasiado absurda para poder justificarla. Ahora solo estábamos los dos en esa mesa. Decidí que lo sacaría de ese lugar y que procuraría devolverle la sobriedad. Cuando logré pasar un brazo suyo por mi espalda y levantarlo, el dueño del local vino a cobrarme todo lo que se había consumido en esa mesa desde hacía 3 semanas, y tuve que pagarle. Oye el tiempo, mi niña, escucha su zumbido infatigable.
Oye el crujir de todo lo que existe y no temas por nada. Es como si cayéramos. No temas, corazón, aquí estaré contigo. Te llevaré en mis brazos. Tiempo fue justamente el precio que pagué. Me costó media vida el error de no oírte y después olvidarte. Cuando logré por fin que el marinero desdentado volviera a la sobriedad, cuando logré plantearle mi pregunta, decidió divertirse conmigo. Está bien, me dijo, sin dejar de exhibir su dentadura apabullante. Si logras adivinar por qué la gente me llama como me llama. Pero es tarde, mi cielo. Tal vez sea mejor que te duermas. Esta historia podemos continuarla en otro día. Mañana es tu cumpleaños. Qué manera de cumplir años, mi niña. Si sigues de ese modo, un día tendrás 80, un día será solo un instante el tiempo que perdimos tratando de volver a reunirnos. Si insistes, seré breve. Tengo algunas tareas después de que te duermas. Quiero que mañana sea uno de los días más bellos de la tierra. El marinero desdentado no paró de reír durante esa semana en que recorría en vano la isla de los pepinos, tratando de encontrar una persona que supiera el secreto de su nombre. Solo un anciano ciego y casi sordo que arreglaba zapatos en el puerto me pudo decir algo. Según él, todos los que conocieron el secreto habían muerto hacía mucho por culpa de una extraña maldición. Cuando llegó el momento de marcharse de la isla, el marinero desdentado me preguntó si me daba por vencido. No pude decirle que sí. El país de los árboles locos era mi única esperanza y estaba dispuesto a seguir dando la batalla. Le pedí que me permitiera unirme a la tripulación de su bergantín goleta y aceptó con una de sus predecibles carcajadas. Ya entonces había pensado en golpear su dentadura y tal vez dejarlo desdentado de verdad, pero temía que las consecuencias fueran atroces para mi vida. Es humillante cuando debemos soportar a una persona que no para de reírse de nosotros. La primera estación de nuestro viaje sería un pequeño poblado de Poldivia llamado Srđ. El marinero desdentado llevaba útiles escolares para la famosa escuela de almas buenas, fundada por Marichele Borboyi, quien ganó su entrada al cielo, mucho antes de morirse, cuando se hizo la amante del ejército local. El viaje hasta Srđ duraba 5 semanas y aquel tiempo lo ocupé en escuchar las historias de la tripulación sobre la escuela y en tratar de saber si alguno de ellos conocía el secreto del marinero desdentado. Ninguno tenía la más remota idea sobre el origen de ese nombre. Pero en cambio eran muchos los que sabían que el lema de la escuela estaba resumido en las 2 palabras talladas en el arco de piedra de la entrada: Dad placer. El cocinero del barco, que había pasado un tiempo allí, contó que una de las disciplinas que se estudiaban era la evasión de impuestos, para evitar que el Estado se volviera muy rico y se corrompiera. Otra, cuyas clases estaban casi siempre abarrotadas, era la de robar joyas de las coronas de Europa, para distribuirlas luego entre estudiantes bohemios y necesitados. Los 3 días que permanecimos en Srđ los invertí en la biblioteca tratando de leer todo lo que encontrara sobre dientes, pero nada parecía acercarme a la solución del enigma. Volví a entender que son muchas las cosas de este mundo que no llegan a los libros. Poco antes de partir, el marinero desdentado volvió a preguntarme si tenía la respuesta. Cuando le dije que no, volvió a preguntarme si me daba por vencido. Insistí en responderle que no. 3 años y medio mundo más tarde seguíamos en las mismas. Yo sin encontrar la respuesta, pero también sin darme por vencido. Pero un día llegamos a una isla del Pacífico que aparece en pocos mapas. Después de desembarcar, el marinero desdentado me invitó a seguirlo hasta la cima de una colina.
No podía apartar la mirada de su pierna de palo, yendo y viniendo a la altura de mis ojos. Pensaba en la esperanza fatigada con la que me aferraba a ese pedazo de madera. Pero al llegar a la cima ocurrió algo extraordinario. Ante mis ojos se desplegaba el paisaje más hermoso de la tierra. La memoria no me ayuda a traer los detalles de esa visión. Aún estando allí, no podía evitar la sensación de que soñaba, de que toda esa hermosura desaparecería después de un parpadeo. Recuerdo, sí, el brillo tornasolado entre las plantas, el aroma indescriptible de ese aire. Todo en ese sitio era tan bello que empezamos a llorar. Conmovido por la intensidad de la visión, logrando apenas controlar las sacudidas de mi llanto, entendí que un paisaje como ese resultaba suficiente para demostrar que existe Dios. Me rindo, le dije al marinero desdentado. Pensaba que, incapaz de llegar al final de mi búsqueda, ese paisaje inefable justificaba haber vivido. Vi que entre sus lágrimas y mocos se asomaba su impecable dentadura. Debiste hacerlo desde hace mucho tiempo. Cuando regresaba al barco, reía a carcajadas y gritaba. Sabía que el campo de cebollas vencería la soberbia. Lo sabía.